¿Cómo leo esta reglamentación? Ya vimos lo que sería el prólogo, las consideraciones generales y demás que les expliqué. Ahora bien, estamos en el índice, que tiene este formato. Va a tener una cláusula, una subcláusula, el contenido que se va a explicar en esa cláusula o subcláusula y la página. Ahora bien, vamos a aplicar a través de la reglamentación la determinación de la sesión del conductor, ¿tá? Que está en la cláusula 771.16, que es título, determinación de la sesión, que va a estar en la página 92. Fíjense que la cláusula 771.16 tiene dos subcláusulas, la 16.1 y la 16.2. ¿Está? Ahora vamos a seguir con la explicación de cómo determinamos la sesión a través de la reglamentación específicamente. Va a ser algo engorroso por la manera en la que lo tenemos que ir leyendo. Yo, para no modificar, lo que voy a hacer es captura de pantalla o imágenes que busqué de directamente qué nos dice la reglamentación. En dicha cláusula, la 771.16, lo primero que nos indica es, en la subcláusula 771.16.1, las exigencias generales, en donde vamos a tener, en el punto A, dice: la intensidad de corriente no deberá ocasionar un calentamiento sobre el conductor que eleve su temperatura por encima de la especificada para cada tipo de cable. Y me manda a una subcláusula, que es la 771.16.2.1.3. Fíjense que coincide los primeros dos números con la cláusula general que estamos trabajando. Es decir, que está dentro de esta es una subcláusula de la anterior. En el punto B dice que los requerimientos de esta cláusula están destinados a lograr una expectativa de vida suficiente de aislaciones y los conductores sometidos a los efectos térmicos de las corrientes admisibles durante el periodo prolongado de servicio normal. El punto C nos aclara que esta cláusula se refiere solamente a cables para tensiones que no excedan los 0,6 o los 1,1 kilovoltios en corriente alterna o hasta 1,5 kilovoltios en corriente continua. O mejor dicho, nos aclara para qué rango de tensiones es válida esta reglamentación. El punto D nos indica que la intensidad de corriente no deberá provocar caídas de tensión superiores a las indicadas en el punto 771.13.b. Fíjense que en este caso los primeros dos números no coinciden con la cláusula que estamos trabajando, quiere decir que está en otro apartado de la reglamentación. Tendría que ir a analizar qué me está diciendo y aplicarlo. Y el punto E dice que se deberán respetar las sesiones mínimas indicadas en la cláusula 771.13. Es decir, nos manda a ver otra cláusula en otra parte de la reglamentación. Aquí les indico que lo que estamos viendo hasta ahora está en la página 92 de la AEA
90 364 7 771. Vamos a explicar el punto A, que dice que la intensidad de corriente no deberá ocasionar un calentamiento sobre el conductor que eleve su temperatura por encima de la especificada para cada tipo de cable. Si vamos a la cláusula que nos indicó, que es la 771.16.2.1.3, tenemos que la temperatura máxima admisible de los conductores en servicio continuo con una carga al 100%, es decir, que estén funcionando con la carga máxima que soporta el cable. En el punto A nos da el material, que es el PVC, y nos dice que la temperatura máxima es de 70 grados centígrados. En el punto B nos da otro tipo de material y nos dice que la temperatura máxima es de 90 grados centígrados. Ahora en el punto B, ¿tá?, que es los conductores aislados según normas IRAM, dice que para conductores dispuestos en cañerías embutidas, en mamposterías, en cañerías por dentro de vacíos previstos, en mampostería, sistema de cable canales, etcétera, 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 se aplica la siguiente tabla, que es la 771.16.1, que nos indica cuál es la intensidad de corriente admisible para ese tipo de cables para una temperatura ambiente de 40 grados centígrados aproximadamente. La tabla en cuestión es la siguiente. La tabla 771.16.1, que es intensidad de corriente admisible para temperatura ambientes de cálculo de 40 grados centígrados. Después vamos a ver qué pasa si la temperatura no está en los 40 grados centígrados. Y nos indica, por ejemplo, que un cable de cobre de 1,5 milímetros va a soportar 15 amperes si hay dos conductores activos, es decir, neutro, la fase y la puesta a tierra. En cambio, va a soportar 14 amperes, es decir, su corriente admisible es de 14 amperes, si hay tres conductores activos, es decir, cuando es un circuito que tiene tres fases distintas. Fase L1, L2, L3, puesta a tierra y el neutro. Volviendo al punto B, vamos a tener que deberemos aplicar, cuando corresponda, factores de corrección. Vamos a explicar qué es un factor de corrección. Por ejemplo, la corriente admisible va a ser igual a el amperaje soportado por el conductor por el factor de corrección. Supongamos que tenemos un conductor de 1,5 milímetros cuadrados, que según la EA soporta 15 amperes, en la tabla que vimos anteriormente. Y le aplicamos un factor de corrección de 0,8. Ese factor lo tuvimos de algún lado. Después vamos a ver de dónde sale. Si reemplazamos, vamos a tener que, si bien la tabla nos indica que va a soportar 15 amperes, cuando le aplicamos el factor de corrección, la corriente admisible de ese conductor va a ser de 12 amperes. Esta es la manera en la que nosotros debemos aplicar los factores de corrección. Continuamos con el punto B. Veamos el punto A. Los factores de corrección por distinta temperatura ambiente que se indican en la tabla y nos manda una tabla, la 771.16.2.a. Vamos a analizar dicha tabla. Fíjense que aquí tenemos una tabla en donde nos está indicando en la primera columna la temperatura ambiente en grados centígrados, ¿tá?, para toda esa fila, 10, 15, 20, 25, 35, 40 grados, 45 hasta 80 grados. En la siguiente fila vamos a tener el tipo de caño
o tipo de cable, es decir, de PVC, o el otro que habíamos nombrado anteriormente, el EPR. En este caso, fíjense que si está a 40 grados centígrados, el factor de corrosión es 1. Esto quiere decir que si lo aplicamos, va a quedar la misma corriente admisible que teníamos en la tabla anterior. En cambio, si estuviera en 45 grados, tendríamos que aplicar el factor de corrección, en este caso para el PVC de 0,91. Y así sucesivamente según el grado de temperatura ambiente que yo tenga en la localidad en la que esté trabajando. ¿Ya? O si hubiera algún factor externo que haga que, no sé, esté trabajando y haya una caldera y en ese ambiente hubiera mucha temperatura, tendría que tomar la temperatura que va a haber promedio en ese lugar de trabajo, anotarla, dejarla sentada y aplicar el factor de corrección. Después vamos a ver al final un ejemplo de cómo hacerlo. Volvemos al punto B y vamos a aplicar el subpunto B, que nos indica que los factores de reducción para más de un circuito monofásico o trifásico se indican en la tabla y nos manda a otra tabla, la 771.16.2.b. Vamos a ver qué nos dice esa tabla, que es el factor de corrección por agrupamiento de circuitos en un mismo caño, donde vamos a tener 4 columnas. La primera columna nos indica circuitos en un mismo caño. ¿Cuántos circuitos hay? 2 monofásicos, 3 monofásicos, 2 trifásicos, 3 trifásicos. En la segunda columna nos indica lo mismo, pero con la cantidad de conductores cargados. Es decir, 4 conductores cargados, 6 conductores cargados, 9 conductores cargados. En la tercera columna nos indica el factor que vamos a aplicar, el factor de corrección, 0,8, 0,70 en estos casos. Y en la última columna dice que debemos aplicar estos factores de corrección en la columna 1 o en la columna 2. Y tenemos la nota 1 y la nota 2. Todas las tablas por lo general tienen varias notas para ir ampliando o aclarándonos dudas. Vamos a la tabla que nos está indicando. Nos indica básicamente que en esta tabla, que es la que vimos anteriormente, vamos a tener, esta sería la columna 1, es decir, para cuando hay una sola fase y un neutro. Y esta sería la columna 2, cuando hay más de una fase, puesta a tierra y neutro. En este caso 2x nos indica que hay 2 conductores cargados más puesta a tierra. Y 3x que hay 3 conductores cargados más neutro más puesta a tierra. Es decir, si hay más de una fase. Más abajo, en la página 96, tenemos las intensidades de corriente admisible cuando tenemos los caños al exterior. Es decir, en una bandeja portacable o el caño al ras de la pared, etcétera, etcétera. De acuerdo a lo que necesitemos, deberíamos aplicar lo que corresponde. Hasta ahora vimos el punto A, el B y el C, que no hacía falta nombrarlo porque simplemente nos indica en qué rangos de tensiones trabaja. Vamos al punto D, que es la intensidad de corriente no deberá provocar caída de tensión superiores a las indicadas en el punto 771.13.b. Si vamos a esa subcláusula, nos dice que la sección nominal del conductor se debe verificar en función de la temperatura máxima admisible, que es lo que vimos anteriormente, y la máxima caída de tensión admisible, que en este caso nos indica que en circuitos seccionales y circuitos terminales la caída de tensión entre los bornes de salida del tablero principal y cualquier punto de utilización no debe superar los siguientes valores. Para circuitos terminales de uso general o especial
y específico, y para iluminación de esa caída de tensión sería del 3%. Ahora, para circuitos de uso específicos que alimenten motores, tenemos dos caídas de tensión. Del 5% en régimen, es decir, cuando el motor está andando, y del 15% durante el arranque. No obstante, para el cálculo nunca debo sobrepasar el 1% de cada caída de tensión. Hay una nota ahí. Y abajo nos indica que a los efectos del cálculo de caída de tensión, los circuitos de iluminación y toma corriente se consideran cargados con su demanda de potencia máxima simultánea en el extremo más alejado del tablero seccional. Es decir, que voy a hacer el cálculo teniendo en cuenta la boca más alejada del tablero. Ahora veamos el punto D. ¿Cómo aplicarlo? ¿Cómo aplicamos la caída de tensión? Se aplica la siguiente fórmula, que es delta U sub S igual a I sub P por R sub S. Delta U sub S es la caída de tensión de la línea seccional en voltios. I sub P es la intensidad total del circuito, lo que yo calculé que va a consumir ese circuito. R sub S es la resistencia del conductor correspondiente a dicha línea, en ohm, que a su vez se expresa con la siguiente fórmula. R sub S igual a ρ por L sub S todo dividido S. Con ρ, que va a ser igual a 0,0178 ohm milímetros cuadrados sobre metros, que sería la resistividad del cobre. L sub S es la longitud de los conductores activos, que voy a calcular. Consideremos que si la distancia, la boca más lejana, es de 28 metros, pero hacer dos conductores, es decir, la corriente va a tener que ir por la fase y volver por el neutro, teóricamente, acordemos que estamos trabajando en alterna, debo usar esas dos longitudes, es decir, la de ida y la de vuelta. En ese caso va a ser de 56 metros. Si aplicamos estos datos a R sub S, a esa fórmula, vamos a tener que, aplicando los datos, el resultado nos da de 10 ohm. ¿Tá? Esto lo vamos a ver en la página 342 del manual del instalador electricista. Volviendo a la primera fórmula, tenemos que R sub S vale 10 ohm. I sub P, supongamos que vale 50,25 amperes. ¿Tá? El cálculo nos dio eso. Esto es un ejemplo. Después vamos a ver un ejemplo bien detallado. Si reemplazamos los valores en la fórmula anterior, que es delta U sub S igual a I sub P y R sub S, nos queda que la tensión delta U sub S va a ser de 5,3 voltios. Si lo pasamos a la forma porcentual, con la fórmula siguiente, que es delta U sub S, el porcentaje va a ser igual a 5,03 voltios, que es el resultado anterior, dividido 220 voltios, porque estamos trabajando con 220 voltios, por 100, para tener el porcentaje, nos da que la tensión que la caída de tensión en porcentaje es del 2,3%. Este valor, en este caso, para el ejemplo que estamos viendo, está por debajo del exigido que vimos anteriormente, que era el 3%. Por lo que la sección, que en este caso era de 10 milímetros cuadrados, para el circuito cumple la verificación de caída de tensión. Sería un ejemplo. Veamos el punto E, que dice que se deberán respetar las secciones mínimas indicadas en la cláusula 771.3. En esta cláusula nos indica las secciones mínimas que yo debo tener. Para la línea principal, en este caso, de 4 milímetros. Para circuitos seccionales, de 2,5. Para circuitos de iluminación, 1,5. Circuitos de toma corrientes, 2,5. Y así nos va indicando la sección mínima de cada tipo de circuito. Es decir, del cable que va en cada tipo de circuito. También nos va a indicar que la sección nominal de los conductores deberá calcularse en función de la intensidad de corriente máxima admisible, de la caída de tensión,
de la solicitación térmica por cortocircuito, de acuerdo al apartado, y nos nombra el apartado A, B, C y D. Esto estaría en la página 89. En resumidas cuentas, al tiempo de tener que seleccionar los conductores que se utilizarán en una instalación eléctrica, se debe tener en cuenta los siguientes puntos. El punto 1, que es identificación de el tramo, es decir, la medida, ¿está? La longitud, qué sección voy a usar y demás. El punto 2, estimación de coeficiente de simultaneidad. El punto 3, el cálculo de la corriente. El punto 4, temperatura ambiente y factor de agrupamiento. El punto 5, corriente máxima visible. El punto 6, preselección de la sección. El punto 7, sección mínima visible por cada tramo. El punto 8, verificación de la caída de tensión. El punto 9, recálculo de la sección teniendo en cuenta la caída de tensión. Y el punto 10, verificación por corriente de cortocircuito en la línea principal. Veamos un ejemplo. En el punto 1, determinación por tramo. Vamos a colocarnos en un circuito IUG1 por ejemplo, que tendrá los siguientes datos. Tensión de trabajo 220 voltios. La longitud de la boca de IUG más alejada va a ser de 28 metros. Ese es el punto 1. El punto 2, que es la determinación del coeficiente de simultaneidad. Deberemos aplicar el coeficiente de simultaneidad en dicho circuito. Tema ya visto en la clase 14 de cálculo de demanda de potencia máxima simultánea, o en la reglamentación 771.9.1, que es la de demanda de potencia máxima simultánea para la determinación del grado de electrificación. Volvamos a colocándonos en el circuito que teníamos. Vamos a tener que la tensión de trabajo va a ser 220 voltios, la longitud de la boca más alejada es de 28 metros y la potencia, aplicando el coeficiente de simultaneidad, va a ser de 1287 volt-ampere. Ahora, en el punto 3, que es el cálculo de la corriente, vamos a tener que hacer el cálculo. Si tenemos la potencia en volt-ampere de 1287 volt-ampere, la tensión va a ser de 220 voltios de corriente alterna y la longitud de la boca más alejada es de 28 metros. La corriente se va a calcular con la fórmula que IP va a ser igual a S sobre U. S sería la potencia, que por alguna razón en el manual del instalador electricista y en la normativa lo ponen con la letra S. Sería la potencia. Yo lo dejo con las mismas siglas que figuran en la normativa y en el manual. Va a ser igual, si reemplazamos los valores, a 1287 volt-ampere dividido 220 voltios, que nos da un amperaje de 5,85 amperes. El punto 4, que es la temperatura ambiente y agrupamiento. Aquí lo que vamos a hacer es buscar el coeficiente que aplicamos si varía la temperatura ambiente y el coeficiente que debemos aplicar según el factor de agrupamiento de los cables en un caño. Supongamos que usaremos el conductor de 1,5 milímetros cuadrados, que nos recomiendan por tabla. Deberemos ver en la tabla 771.13.1 las secciones mínimas de los conductores. De ahí sacamos que la sección mínima va a ser de 1,5 milímetros cuadrados. Y supongamos también que estará en una cañería con hasta 4 conductores cargados, más la puesta a tierra. Entonces, según la tabla, va a soportar 15 amperes. ¿Según qué tabla? La tabla 771.16.1. que es la de intensidad de corriente admisible, cuando la temperatura ambiente está en los 40 grados centígrados. Eso es lo que vimos anteriormente. Vamos a suponer que este conductor va a estar en un lugar en donde la temperatura no supera los 40 grados centígrados, así que el coeficiente por temperatura no lo vamos a aplicar. Vamos a aplicar el factor de corrección de 0,8, ya que tendrá hasta 4 conductores cargados y según la tabla 771.16.2.b el factor de corrección por agrupamiento va a ser de 0,8. Vamos al punto 5, que es una vez que ya obtuvimos los factores de agrupamiento, sea por temperatura o por agrupamiento, vamos a tener que aplicarlo para obtener la corriente máxima admisible.
En este caso, la corriente máxima visible va a ser igual a el amperaje soportado por el conductor por el factor de corrección. En este caso, por agrupamiento. Si tuviéramos otro factor, tendríamos que agregar por otro factor. En este caso, nos queda que los 15 A que nos dice la tabla que soporta el cable, por el factor de agrupamiento, que es de 0,8, nos da que la corriente máxima admisible va a ser de 12 A. Vamos al punto 6, que sería la preselección de la sección. Siendo el valor de la corriente máxima admisible 12 A, está, es decir, la corriente máxima admisible que va a soportar ese cable, que va a ser 12 A. Superior a la corriente que calculamos anteriormente, que era de 5,85 A, ¿está? Es válida la sección sugerida o elegida, en este caso de 1,5 milímetros cuadrados. Sección mínima admisible por cada tramo. Nosotros tendríamos que hacer los pasos anteriores por cada circuito de la instalación eléctrica. Es decir, circuito de iluminación, los mismos 6 pasos. Para el circuito de tomas, los mismos. Es decir, cada circuito que yo tenga, tengo que hacer los pasos anteriores. El punto 8, que es verificar la caída de tensión, debemos aplicar la fórmula que vimos anteriormente. ¿Ah? En este caso, los datos van a ser: la longitud de los conductores activos va a ser de 28 metros. Es decir, la longitud total va a ser de 56 metros. Cuando apliquemos los valores en la fórmula de R sub S, fíjense que tenemos la resistividad del cobre por los 56 metros, todo eso dividido 1,5 milímetros cuadrados. Nos da que R sub S va a ser de 0,664 ohm. Aplicando ese resultado a la fórmula principal, vamos a tener que delta U sub S va a ser igual a I sub P por R sub S. Cuando reemplazamos los valores tenemos que delta U sub S va a ser igual a 5,85 A, que es la intensidad que calculamos, por 0,664 ohm. ¿Está? Nos da una tensión de 3,88 voltios. Si lo pasamos a la forma porcentual, nos va a quedar de 1,7%. Valor que está por debajo del máximo exigido para circuitos de iluminación, que es del 3%. Por lo que la sección que elegimos de 1,5 milímetros cuadrados para el cálculo del circuito IUG cumple con la verificación de la caída de tensión. Esto lo van a poder ver en la página 341-342 del manual del instalador electricista. Ahora nos queda repetir este punto en cada uno de los circuitos anteriores. Es decir, cada circuito que tenga la instalación eléctrica. El punto 9, que es el recálculo de la sección teniendo en cuenta la caída de tensión. Es decir, si supera la máxima caída de tensión admisible, o sea el porcentaje ese superior al que me exige la norma, debo recalcular la caída de tensión. Es decir, agregar una sección de cable superior y ver que se adapte a la norma. Y recalcular todo de vuelta. De no superar la máxima caída de tensión, se considera la sección que elegimos apropiada. Ahora, vamos a volcar los datos que tenemos hasta ahora. Que es el circuito IUG 1, tendrá los siguientes datos. Tensión de trabajo 220 voltios. La longitud de la boca IUG más alejada 28 metros. La potencia en volt-ampere 1287 volt-ampere. La intensidad I sub P va a ser de 5,85 amperes. La sección elegida es de 1,5 milímetros cuadrados para el circuito. Y la corriente máxima admisible para ese conductor va a ser de 12 amperes. Y la caída de tensión es de 1,7%, por debajo de lo que me exige la norma, que es del 3%.
Quedaría un solo punto, que es el punto 10, que es la verificación por corriente de cortocircuito en la línea principal, que debe cumplir la fórmula siguiente: S mayor o igual que ICC raíz cuadrada de T sobre C. T es la duración del cortocircuito, S la sección del conductor, ICC la corriente de cortocircuito y C van a ser una serie de números que va a depender del tipo de cable. De cobre, aislado en PVC, de aluminio, aislado en PVC, a temperatura de 160 grados centígrados, 250 grados centígrados, etcétera, etcétera. Aplicando la fórmula, vamos a ver, si consideramos que la corriente de cortocircuito de las compañías prestadoras es del orden de los 3000 A, antes de que salten los fusiles propios de la compañía, y que los tiempos de actuación de las protecciones, es decir, los interruptores automáticos, están en el orden de los 20 milisegundos, vamos a optar por el cable que tenía el coeficiente C igual a 115. Vamos a tener que S mayor o igual a 3000, que sería la corriente, raíz cuadrada de 0,02 sobre 115. Nos da que la sección va a ser de 3,67 milímetros cuadrados. De esta fórmula se obtiene que la mínima sección por cortocircuito de la línea principal, en este caso, sería de 3,67 milímetros cuadrados. De aquí que la reglamentación pide un mínimo de 4 milímetros para la línea principal. ¿Está? Este cálculo lo vamos a tener que hacer para la línea principal. Ahora vamos a volcar los datos que calculamos anteriormente de la sección del conductor elegido en la carpeta del proyecto, en donde teníamos estos 10 puntos. El punto 1 eran los datos del proyecto, el punto 2 la croquización, punto 3 la superficie y límite de aplicación, punto 4 el grado de electrificación, el 5 puntos mínimos de utilización, el 6 circuitos del proyecto, el 7 las canalizaciones, el punto 8 era demanda de potencia máxima simultánea, el punto 9 era el grado de electrificación, el punto 10 era el que estamos trabajando ahora, que sería el cálculo de la sección de conductores. En ese punto va a ir una tabla en donde vamos a colocar los datos calculados y vamos a hacer un anexo, el 01, en donde vamos a poner los cálculos de la sección de conductores propiamente dicho, que son los que vimos con las diferentes fórmulas. Vamos a ir al punto 10. Ahora estamos en el punto 10, que es el cálculo de sección de conductores. Vamos a tener la siguiente tabla, en donde los primeros datos eran los que ya habíamos llenado anteriormente, que era el nombre del circuito, nada más que le agregamos la línea principal, el destino, para qué es cada circuito, la demanda de potencia máxima simultánea de cada circuito, la demanda de potencia máxima general, el grado de electrificación, y acuérdense que la línea principal es la que va desde el tablero a el medidor. Después tenemos la tensión de trabajo de cada circuito, en este caso es 220 voltios. Y aquí ya tenemos completado el circuito 1, que era el de iluminación de uso general, que usamos en el cálculo que hicimos anteriormente, de la sección de los conductores. Entonces tenemos la corriente en amper, que calculamos era de 5,85 amper. El factor de agrupamiento que utilizamos era de 0,8. Acuérdense que usamos solamente el factor de agrupamiento, ya que el de temperatura no hacía falta utilizarlo. En este caso, si hubiera que utilizarlo, habría que agregarle una fila más que diría factor de temperatura. La distancia a la boca más alejada del circuito, que en este caso era de 28 metros, acuérdense que esta distancia es la que vamos a utilizar desde el tablero a la boca más alejada para hacer el cálculo de la tensión o la caída de tensión. La corriente máxima admisible que nos quedó por cálculo era de 12 amperes. Y la sección del conductor de 1,5 milímetros cuadrados es la sección que optamos y que nos dio por cálculo. ¿Tá? Habría que hacer lo mismo con el circuito 2, el 3, el 4 y la línea principal. Y al final ya tenemos aquí el anexo 01, que era el cálculo de la sección de conductores.
Y ahí, aquí vamos a volcar el cálculo propiamente dicho, como lo hicimos anteriormente. Es decir, acá sí ya explicamos por qué el factor. Usamos el factor 0,8 porque hay tantos cables en el caño y demás. Y vamos explicando todo porque nos tiene que quedar un registro de los cálculos que hicimos. ¿Estamos? Entonces, en el anexo vamos a volcar los cálculos propiamente dicho. Y en el punto 10, en la tabla, volcamos los resultados. Espero que les sirva y bueno, seguiremos con esto, que es el proyecto de la instalación eléctrica domiciliaria.